ideologías que son el conjunto de ideas sobre las cuales permiten regir, organizar un país, llevar pues los destinos de una nación, pero sobre todo me parece a mí que, digamos, para aterrizarlo todavía más, era lo que permitía al costarricense o a las personas, vamos a centrarnos en el caso costarricense, claro, pues saber a qué atenerse, saber realmente cuáles eran los principios, los postulados a los que un partido pues tendría, y eso permitía también pues tener ese nivel de previsibilidad de saber a qué atenerse cuando llegaba un gobierno socialdemócrata o social cristiano, y eso también yo creo que era importante para quienes nos ven desde afuera. Claramente, desde los últimos 40 años, estas agrupaciones, las que les has mencionado al inicio, pues han venido experimentando un desdibujamiento ideológico muy importante. Y lo cierto es que las ideologías han pasado a un segundo plano, a proyectos más personalistas de tipo caudillo. Hoy los partidos y las ideologías, inclusive yo diría en muchos casos las propuestas no son tan relevantes para el tema de una decisión del voto, y es uno de los temas que estamos aquí para comentar y para explicar, no desde un punto de vista teórico, sino más que todo desde un punto de vista práctico, que la gente pues pueda entender realmente cuáles fueron los principios de estas dos ideologías. Totalmente de acuerdo, Daniel. Ahora vale más la imagen del candidato y el movimiento que se puede generar en función de él. Y esa forma de pensamiento de los candidatos hoy no es tan nítida. De hecho, a veces cuando analistas se sientan a ver diferentes personajes, terminan con el por tanto de parece de derecha, con tintes de izquierda y a veces de centro. Y es parte de la confusión en la cual a veces se cae en la forma de pensar, y es parte de la confusión en la cual el país ha caminado en la última década, se puede decir, donde la gente ya no toma eso como punto principal, aun y cuando partidos políticos se autoetiquetan de ciertas formas. Y para citarte un ejemplo, Claudio Alpizar hace poco estuvo acá anunciando su nuevo proyecto político y decía: nosotros somos el único partido socialdemócrata. Liberación ya no lo es. Y todo el mundo asocia socialdemocracia con Liberación Nacional. Por eso es que nos parece en la Fundación Red Democrática importante generar este episodio con vos para poder identificar qué significa cada cosa, para poder transparentar la ideología de los partidos políticos. Jonathan, y agregaría yo que también en algún momento, sobre todo en el tema de los noventas, con el tema del fin de la Guerra Fría, pues las ideologías de verdad, yo diría que hasta cierto punto se satanizaron, se buscó un pragmatismo, y los partidos políticos en su oferta electoral pues intentaron casi que ofrecer la indeterminación como una postura en razón de lo que se llaman los partidos atrapa todos, ¿verdad? Si yo no me defino, pues puedo coger un poquito de cada uno de los diferentes pues puntos de pensamiento. Y eso me parece a mí es una de las razones en las cuales hoy los partidos políticos pues se encuentran en la situación en la que están, que se han reducido únicamente a vehículos de acceso al poder y que son la institución peor calificada de los costarricenses desde hace muchísimos años. De nuevo, totalmente de acuerdo, Daniel. Empecemos por estas dos ideologías para hoy, mañana veremos otras, pero cuando se habla de socialcristianismo, que se relaciona con el Partido de Unidad, y socialdemocracia, que tradicionalmente se relaciona con liberación, ¿de qué estamos hablando, Daniel? Mira, voy a intentar centrarme porque ya les dije, mi afán no es hacer un recuento pues histórico y teórico de los temas, pero lo cierto es que son las ideologías, es un tema que proviene desde hace muchísimo tiempo. Quizá para aterrizarlo un poco mejor, ¿verdad? En nuestro país me intentaré centrar quizá desde la década de 1940, donde las personas de cierto capital económico y demás, pues podían cursar sus estudios, por ejemplo, en Europa. Europa estaba, pues, acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Había todo el tema del movimiento marxista que sucedió en Rusia, etcétera. Entonces eran tiempos muy convulsos. En Costa Rica, pues, tuvimos la oportunidad de que Rafael Ángel Calderón Guardia
pues pudo cursar sus estudios en la Universidad de Lovaina en Bélgica, donde estaban realmente pues en boga o en tendencia pues toda esta discusión de la que hoy estamos intentando abordar pues muy someramente, y vino con las ideas de lo que era el socialcristianismo, que después me parece ha tenido ciertos matices y brincado quizá temas de demócrata cristiano o de posiciones conservadoras o liberales, pero que realmente lo que pretendía en un inicio pues eran establecer una serie de principios pues tomados del socialismo, como bien lo indica su nombre, del cristianismo, que también son las dos palabras que conforman pues esa ideología, que realmente tenía pues orígenes distintos, pero que buscaba intentar recopilar pues algunos principios, algunos guías de vida en lo que ha sido pues las enseñanzas de los padres de la iglesia, ¿verdad? Los padres de la iglesia que han tenido pues un rol fundamental en la historia del mundo, además de una serie de encíclicas que estaban pues por ese tiempo, y recolecta pues esas principales ideas en ideas también que tenían que ver mucho con el tema obrero o el tema del proletariado, que recordemos eran los temas que habían generado pues el tema de la Revolución Rusa, que después también dio pie o estuvo, fue parte de lo que, dentro más bien de la coyuntura europea o mundial, cuando tuvimos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, y entonces pues tomaban el tema de buscar ese socialismo, que es un tema de equidad, de atención principalmente a la situación de los pobres, pues tomados en las ideas del socialista francés Saint-Simon, que era una de las personas que da, pues que un poco quizá desde el punto de vista teórico, y como te decía, pues una serie de encíclicas, sobre todo la Rerum Novarum del Papa León XIII y demás, donde se denunciaban pues las situaciones en las que se afrontaban pues el proletariado, el trabajador. En aquel momento pues no existían lo que existió, porque yo creo que ya hoy también están en uno de sus puntos más bajos los sindicatos, también lo que pudiera ver con justicia redistributiva. Y esos eran, pues, en alguna medida, pues, los principales postulados. Quizá para entrar, ¿cómo buscaba buscar ese socialismo? Y aquí es clave para diferenciarlo de otros movimientos. Pues buscaba buscar ese socialismo, ¿verdad? Esa igualdad social, de clases, justicia equitativa y demás, sí a través de medios democráticos. Y esto sí me parece que es importante y lo veremos también ahora cuando hablemos de socialdemocracia, donde establecía también, por ejemplo, eh, que todos estos temas que debían buscarse por medio de la democracia, por vías pacíficas, pues debían estar en estrecha relación con esos principios que te estoy hablando de los padres de la iglesia, y que además, y esto me parece que es clave, sobre todo ahora cuando entremos a diferenciarlos un poco de algunas posturas que ha tenido en el tiempo, y para hablar del social cristianismo en Costa Rica, era criticaba un poco, bueno, consideraba necesario, sí, el tema de la intervención del Estado, pero quizá un poco, diría yo, más matizada que, por ejemplo, que lo que pudiera ser la socialdemocracia. Y después, pues, fue migrando un poco a lo que se ha venido denominando como democracia cristiana. Agrego también un punto y aparte a que estos son corrientes de pensamiento prácticamente mundial, y que te decía yo en las circunstancias, por ejemplo, que sucedieron a través de la guerra mundial, de las guerras mundiales, donde sobre todo Alemania pues vivió temas muy difíciles. Hay aquí en el país y a nivel mundial pues fundaciones que se han encargado de capacitar respecto a estos principios, hasta estos postulados ideológicos, a diferentes fuerzas, inclusive organizaciones que aglutinan a todos los partidos políticos a nivel mundial y a nivel americano, que, que comulgan justamente con estos postulados. En el caso, por ejemplo, de los socialcristianismos o la democracia cristiana propiamente, pues está la Fundación Konrad Adenauer, que tiene un rol fundamental y del cual aquí también hay representación, nuestro querido amigo Sergio. Después también, ahorita también vamos a hablar de cuando estemos en la socialdemocracia, cuál es la fundación que tiene ahí, pero te decía, entonces, todo eso va generando pues un poco de educación política, cuáles son esos principios,
capacitación, que es muy importante, ¿verdad? Una defensa, diría yo, a ultranza de la democracia. Hoy la democracia lastimosamente se da por sentado, pero las luchas o lo que costó, sobre todo en algunas latitudes, pues el poder llegar a un régimen democrático, pues fue realmente difícil y existieron una enorme cantidad de guerras civiles. Pero entonces te decía, esta social cristianismo, del cual hemos hablado así muy someramente, pues va dando pie, a mi criterio, pues a una democracia cristiana, donde ya se va matizando un poco esas ideas, se empieza a intentar sacudirse un poco pues de las ideas socialistas, que también creo que han tenido pues un desprestigio a lo largo también de la historia y pretenden pues colocar a la persona como el centro, principio y fin de toda acción política. Se intentan preocupar, por, te decía yo, por las clases más vulnerables y quizá lo que en algún momento en el espectro ideológico podíamos decir que social cristianismo estaba en el centro izquierda, pues se empieza a colocar más en la centro derecha respecto a temas económicos, morales y culturales. Se distancia un poco, te decía yo, de los temas de izquierda e inclusive esa democracia social cristiana, y aquí estoy hablando también un poco de esa evolución y que esa evolución no ha sido sencilla, la cuento en términos muy sencillos, pero ha sido prácticamente un poco desde ese desdibujamiento ideológico que han afrontado los partidos. Esa democracia cristiana empieza a aceptar cada vez más pues ideas de liberalismo, empieza quizá a, no sé si a repudiar, no creo que esa sea la palabra más correcta, pero sí a rechazar esa intervención estatal que consideraba pues a sus inicios que era fundamental para acabar con la injusticia social, ¿verdad? Y ese estado de bienestar que se construyó y que lo podemos recordar en el caso costarricense, pues los creadores del estado de bienestar provienen inicialmente de ideas social cristianas, como el caso de Rafael Ángel Calderón Guardia, y pongámosle nombres y apellidos, el Código de Trabajo, por ejemplo, que se creó en sus tomas. Vean ahí el acento, por ejemplo, en esos temas laborales del que yo hacía mención en el tema de educación, ¿verdad? Como mecanismo de ascensión social, y ahí está la Universidad de Costa Rica, que es también un tema fundamental, una de las grandes obras, pues que se le reconocen, pues prácticamente a ideas social cristianas, que después han sido retomadas también por la socialdemocracia y que más adelante veremos. Y otra institución que me parece ha sido clave y que hoy también pues se encuentra en la palestra, que es el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? El tema del aseguramiento a esas poblaciones vulnerables en las que ellas entraban sus vidas, en poder tener pues una institucionalidad fuerte, pero más que una institucionalidad fuerte, una institución grande, es decir, que el Estado pues pudiera crear una serie de instituciones para brindar servicios a esas poblaciones que si no fuera por el Estado, a través de la intervención del Estado, difícilmente pues hubieran podido gozar de esos servicios. Después todo esto va cambiando, ¿verdad? Te voy diciendo, ellos van rechazando en alguna medida esa intervención del Estado. Ellos también pues van adoptando pues algunas posiciones también de algún carácter conservador, ¿verdad? Y rechazar esa posición estatista para asumir posiciones liberales y quizá para todavía tropicalizarlo mejor o aterrizarlo pues al partido Unidad Social Cristiana, fue lo que en su momento, pues la corriente del calderonismo, ¿verdad? Que permite a través del Partido Republicano previo a la Guerra del 48, que después permite que varios partidos se unan en lo que se denominó la Coalición Unidad, que permite después la creación del Partido Unidad Social Cristiana en 1981, me parece. Crea y que logra también algunos gobiernos, pero que ya vienen otro tipo de tendencias. Tendencias, por ejemplo, de Miguel Ángel Rodríguez, que te digo, empieza quizá a desmarcarse de esos principios más social cristianos, se empieza quizá a comulgar más con esa decisión de la democracia cristiana, adoptar también principios liberales, a rechazar esa intervención del Estado. Recordemos, por ejemplo, que Miguel Ángel Rodríguez es el propulsor del combo del ICE, ¿verdad? De que ciertas instituciones ya no están, de la privatización, de algunas formas, como para que la gente vaya entendiendo, bueno, esto que Daniel me está diciendo, cómo se come o cómo se materializó en nuestra historia. Bueno, ahí justamente uno empezó a observar. Recordemos que también, pues prácticamente en mediados de los años 90,
pues esos partidos, ese partido, pues empieza a tener algún tipo de decisiones o divisiones, ¿verdad? De personas quizá que se identificaban más con ideas liberales y también para ponerle nombres y apellidos, pues surge también la figura de Otto Guevara, ¿verdad? Que decide crear un partido todavía más plegado a la derecha, ¿verdad? Más adoptando el liberalismo que el tema de la democracia cristiana. Y después, pues hemos visto aquí la enorme proliferación de partidos que han venido en una enorme cantidad de decisiones. De Movimiento Libertario salió después Unidos Podemos, después también salió de la Unidad Social Cristiana, quizá de esa parte ahí, pues figuras o tendencias como lo que fue o lo que es en este momento, pues el Partido Liberal Progresista, aunque el progresismo nunca fue una parte propiamente del socialcristianismo, porque ellos tenían una visión más conservadora respecto a esos temas morales. Y entonces, pues es un poco así para contar la historia muy rápidamente de esta evolución que ha seguido y que ha tenido, pues, los principios respecto de los años 40 quizá hasta hasta la actualidad, te diría yo. Jonathan, no sé si después me vas guiando porque es difícil hablar de tantísimo espacio, de tanta evolución en el tiempo, pero quizá yo creo que con esta introducción general pues podemos ir abordando algunos temas puntuales. De hecho, sí, Daniel, porque bien dices, han salido de Liberación y la Unidad partidos políticos que tal vez no se han identificado con toda la sombrilla ideológica que en un primer tiempo cada uno de los partidos tenía. Mencionas al liberal progresista, mencionas al movimiento libertario, también de ahí salió Renovación Costarricense, de ahí salió, o sea, son los extremos dentro de la gran sombrilla que tal vez no comulgaban con otros tipos de pensamiento y que son variantes de quizá el socialcristianismo, que entendido como bienestar social de 1940 a lo que es ahora, hay un mar de diferencia, hay múltiples diferencias al punto de que en este momento el partido que más levantaba la bandera ya se quitó el apellido, ahora solo es Partido Unidad. Bueno, eso es lo que te habla pues un poco de que el tema ideológico se han intentado, yo diría, satanizar incluso. Los partidos lo han querido quitarse ese tipo de etiquetas, ¿verdad? Los ismos que en algún momento pues el mandatario Arias nos ha hablado y también algunos otros teóricos o ideólogos nacionales o internacionales para justamente buscar esa indeterminación que te decía ha dado pie a ese desdibujamiento ideológico. Y dentro de esta agrupación pues claramente esos pequeños matices, ¿verdad? Fueron dando pie a diferentes frentes, por ejemplo, respecto a posiciones, por ejemplo, de defensa a la familia, ¿verdad? Habían posiciones muchísimo más conservadoras que después, como bien lo mencionabas, dio pie también a otro tipo de agrupaciones. Por ejemplo, ahora que hablamos de esos apellidos que algunos partidos toman o piden prestado y después se quitan, bueno, tuvimos también el partido Alianza Demócrata Cristiana del exdiputado socialcristiano Mario Redondo, por mencionarte un caso, que ya después creo que no, el partido ya ha pasado a mejor vida o se encuentra inactivo en el proceso porque me parece que se le volvió complicado pues la renovación de cuadros partidarios, pero eso da pie para otro programa. Y también pues también estos partidos de carácter conservador que abordaremos también ya el día de mañana, quizá con un mayor nivel de detalle, que han encontrado pues en ese matiz o en ese tema, digamos, de la familia, pues el punto primordial pues para construir su ideología y su movimiento político. Actualmente, Daniel, ves en el bagaje, en la palestra de partidos políticos, alguno que represente la esencia de del socialcristianismo. Mire, me parece difícil, me parece que ya también eso se ha venido matizando muchísimo, ¿verdad? Yo decía, por ejemplo, el tema de las diferencias entre el socialismo, el social cristianismo y la democracia cristiana, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, al papel del Estado, o respecto también a los fines que perseguían, que el socialismo, pues, te decía, era muchísimo más amplio, aunque claramente, pues, defendía la vía democrática. Hoy lo que te puedo decir tengo que hacer el repaso porque ahora creo que son 34 o 40 y resto de partidos los que van a estar ahí, pero digamos, de lo que uno puede recordar,
Yo diría que probablemente es del Partido Unidad Social Cristiana el que uno más ha visto que han surgido, pues pequeñas fracciones, ¿verdad? O pequeñas agrupaciones políticas derivadas de él. Por ejemplo, se nos olvidaba que el propio, pues, hijo del caudillo que fue Rafael Ángel Calderón Republicano. Funes, del que hablamos, decidió también crear su partido aparte, ¿verdad? Que yo diría es al menos el que conserva quizá esos postulados más históricos. No sé si, no me atrevería a decir si desactualizados o no, pero al menos más de lo que el social cristianismo prometía, al menos en los años 80, ¿verdad? Porque en esa evolución, te decía yo, creo que dentro de Unidad Social Cristiana, pues tendencias más cercanas a la democracia cristiana y sobre todo al liberalismo, y le poníamos nombres y apellidos como por ejemplo Miguel Ángel Rodríguez y demás, pues fueron dando diferentes movimientos. Entonces Rafael Ángel Calderón Fournier ha creado su propio partido, que es el Partido Republicano. Y ahora intentemos aterrizar esto un poco a la coyuntura en la que estamos, que yo por eso te decía, me parece tan atinente que hayas decidido pues realizar esta serie de programas informativos en un año preelectoral. Mire, llevamos, no sé, creo que son unos 8 o al menos casi que ya 12 años desde que se viene intentando fraguar pues una alianza de que todos los partidos que surgieron del Partido Unidad Social Cristiana o que comparten algunas ideas o postulados básicos de la democracia cristiana pues puedan unirse. Y eso pues se habla, digamos, de que el Partido Alianza Republicano pues pudiera eventualmente unirse con Unidad Social Cristiana, con el partido, por ejemplo, de Mario Redondo. No sé qué irá a pasar ahora con la situación que atraviesa, por ejemplo, el liberal progresista, con el propio también partido Movimiento Libertario, que después dio pie a Unión Liberal, Unidos Podemos. Vean ustedes que si empezamos a contar con los dedos de las manos, perfectamente casi que nos dan 8 o 10 partidos políticos. Entonces, eso es lo que se ha intentado fraguar. Algunos recordarán, o por las personas que están más involucradas en política, por ejemplo, como algunas figuras como el exdiputado Pedro Muñoz, ¿verdad? Han intentado unir ese tipo de esfuerzos que yo creo que sería relevante y pudiera también cambiar mucho del panorama político. Recordemos que esto ya también existió, Jonathan, y quizás lo tocamos muy brevemente, cuando en 1966 me parece que se logra conformar, no 1900, bueno, me corregí si estoy equivocado, sí, el 66, se logra conformar un gobierno de coalición unidad, ¿verdad? Que permitió también que agrupaciones que compartían pues ese tipo de postulados, de principios ideológicos, pues se pudiera unir para hacerle frente pues al Partido Liberación Nacional, que era el partido pues homogénico principalmente, sobre todo después del clivaje de la guerra de 1948, que permitió también pues realizar otro esfuerzo de eso como fue en 1978, aunque quizá un poco más matizado porque Rodrigo Carazo inclusive provenía del Partido Liberación Nacional y eso quizá a alguna gente pues se le olvida, ¿verdad? Y ya después permitió también la conformación que la mencionábamos pues en este repaso histórico rapidísimo que estamos haciendo, pues la creación del Partido Unidad Social Cristiana a partir de 1981. Daniel, ¿cuáles serían las tres características innatas del socialcristianismo? Esas que vos decís, quien quiera levantar esa bandera tiene que tener esta visión país, esta visión de desarrollo, esa visión humana de lo que debería ser una persona. Mire, yo diría que en toda esta evolución, ¿verdad?, de la que hemos hablado, yo creo que sí todavía ubicar a la persona como el centro, principio y fin de toda acción política es el postulado que yo al menos todavía observo, ¿verdad? Y todavía escucho, pues, algunos diputados o exdiputados, pues, promulgar. Todavía a veces uno ve algún tipo también de publicidad o de comunicados en esa línea. ¿Y qué quiere decir eso en términos más llanos? Pues bueno, una preocupación sustancial respecto a aquellas poblaciones más vulnerables. Y eso inclusive todavía nos da lo que observábamos no hace mucho tiempo, pero era también que esas bases, por ejemplo, de esas preocupaciones que tenían las ideologías, nos permitían, Jonathan, incluso pues ubicar geográficamente los bastiones electorales de estas agrupaciones. Y vos no me dejarás mentir, por ejemplo, que el social cristianismo era un partido que, por ejemplo, y ya después, pues mañana podremos comentar más adelante dónde es que han robado esos nichos otras agrupaciones,
muy centrado también en el tema de las costas, ¿verdad? Porque Así si es. seguimos hablando, pues Costa Rica ha tenido el problema del que se habla de la costa, de Costa Rica y Costa Pobre, por decirlo así, ¿verdad? O la rica y la costa, ¿verdad? Desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en esas poblaciones vulnerables, a través de la ideología, pues ese manto permitía justamente pues cumplir una serie de demandas, de expectativas respecto a la población, porque creo que hay que decirlo que hasta la fecha las poblaciones de las costas no gozan casi que de los mismos derechos, de las mismas oportunidades, o más bien ahí se localizan pues poblaciones más vulnerables en una situación más precaria, pero que también en esa misma evolución pues ya uno observaba como por ejemplo pues el tema de las ayudas sociales o de lo que se ha conocido históricamente como el clientelismo también se matizaba. Y recuerdo yo pues anuncios que todavía uno escucha esa muletilla en algunos candidatos de decía, es que el socialcristianismo no va a dar pues las ayudas sociales, va a enseñar a pescar, no le va a dar el pescado a la gente. Y eso, digamos, para ponerlo también en términos muy sencillos y que la gente nos vaya entendiendo, era mucho de lo que se intentaba pues hacer en aquella época. Ya te decía, han existido pues diferentes tendencias que han matizado, algunas versiones más liberales, algunas versiones más románticas, como por ejemplo lo que hoy yo creo que se puede conservar en el Partido Republicano Social Cristiano. Otro, por ejemplo, lo que fue también la figura de Abel Pacheco. Recordemos que el socialcristianismo ha tenido también varios Matices. gobiernos y sí centrado mucho, diría yo, en los temas laborales, que fue al inicio, pues los temas ahí, y diría yo después de en ese desdibujamiento ideológico del que hemos hablado, que inicia en los noventas y que quizá tiene pues ideas más liberales, pues sí diría yo que el socialcristianismo tiene también una visión más corta del Estado, una reducción del Estado que me parece a mí un principio fundamental y que me parece, hoy lo encarna muy bien Juan Carlos Hidalgo, que me parece recoge ese postulado básico de lo que fue migrando el Partido Unidad Social Cristiana, que me parece a mí nos permite identificar. Ahora, claramente, como te decía, han surgido una enorme cantidad de partidos de esta agrupación que también comparten ese postulado que a mí me parece uno de los más básicos o uno de los identitarios de lo que hoy se ha convertido el Partido Unidad Social Cristiana. Daniel, crucemos el río, vámonos al lado izquierdo. Dice Iván Barrantes, conmutado, participante de las campañas políticas, que Costa Rica tradicionalmente se ha movido por el lado izquierdo del río y que ha sido más frecuentemente ver al centro izquierda moverse en la mentalidad de la sociedad. Ahí es donde está la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia y por qué tradicionalmente es donde más se ha movido el país a nivel político? Mire, concuerdo parcialmente con ese comentario que haces respecto a manifestaciones que ha hecho Iván Barrantes, que me parece a mí fue un clivaje político que marcó pues el inicio sobre todo de ese bipartidismo criollo e histórico que tuvimos, porque yo creo que ya el bipartidismo ha partido para no regresar. Yo difícilmente De veo acuerdo. que hayan posibilidades de un retorno. Me parece que hemos llegado a un punto ya de que no será posible. Y bueno, en este elemento que les mencionaba de la socialcristianismo, que enhorabuena que también que lo pusiéramos del primero, porque me parece que fue el primero en 1940, con algunas figuras como por ejemplo Rafael Ángel Calderón Guardia. Después viene a nivel también pues europeo o a nivel mundial, ¿verdad? Pues todo lo que tiene que ver también con los acontecimientos que sucedieron pues en Rusia, ¿verdad? Del marxismo, del tema de la izquierda. Pero la socialdemocracia se desmarca completamente del socialismo como lo tenemos concebido porque cree que las aspiraciones de la socialdemocracia, también de una sociedad más justa, más próspera y demás, se iba a lograr sí por la vía democrática. Y aquí es lo que se conoce como la versión revisionista, es decir, las ideas iniciales del socialismo pues son revisadas por algunos teóricos importantes, por ejemplo, yo diría que el principal, pues el alemán Eduardo Bernstein, ¿verdad? Que va diciendo que justamente pues la lucha en pro del socialismo debe hacerse a través de mecanismos democráticos. Entonces construye una ideología
que es político, social y yo diría muy económica. Yo diría que también ahí se marca también y con un tema clave, así como me preguntabas, por ejemplo, esos temas claves de socialcristianismo, al menos en la primera parte o lo que conocimos como socialdemocracia, que creo que es en la que todavía sigue creyendo Claudio Alpizar y que por eso dice que ahí es una democracia quizá más asentada en las ideas de 1970, es pues la intervención fundamental del Estado, que también eso lo compartía pues con el socialcristianismo, pero era una intervención más importante. Era también una apuesta a construir un estado de bienestar, ¿verdad? Sobre todo también en sectores importantes, y entonces como hablamos de instituciones claves para el socialcristianismo, como la Universidad de Costa Rica, como el Código de Trabajo, como la Caja Costarricense, bueno, hablemos cuál fue esa herencia socialdemocrática que hoy identificamos en Costa Rica. Bueno, pues creo que está el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Que es otra de las, yo siempre digo, de las joyas de la corona de la institucionalidad costarricense, Caja y ICE. Después también diría yo que una fortaleza muy grande, porque también por las circunstancias posteriores a la guerra y a la Junta de Gobierno, pues tienen que crear prácticamente toda la institucionalidad del país. Es un movimiento que también, al igual que mencionábamos en el socialcristianismo, tiene pues sus bases muy fuertes en movimientos laborales o en sindicatos. Y aquí es importante hacer un matiz, aunque la gente hoy en 2025 no nos crea, vean el Partido de Liberación Nacional que se decía socialdemocrático y que estaba ahí. Yo ya después Jonathan hará quizá algunas preguntas de conclusión para saber si todavía estamos ahí o no. Era el partido, por ejemplo, de los sindicatos de este país. Era el partido donde esas personas encontraban pues una visión, donde también se encontraban temas de educadores fuertes, donde también existían también movimientos pues históricos de los principales o de los primeros sindicatos en el país, como el tema de zapateros, etcétera, de profesiones que estaban ahí identificadas. Entonces, esas ideas reformistas, ¿verdad? Con el respeto pues de la democracia como mecanismo para llegar pues nos permitían identificar pues algunos puntos como por ejemplo que vivimos, recordemos que también el Partido Liberación Nacional y que en su momento pues tenía ideas pues logra por ejemplo la nacionalización bancaria, ¿verdad? Que era una idea pues bastante socialista y que para ese momento también da la casualidad que también le corresponde y eso también es un elemento muy particular de nuestro país. Uno observa ese cambio o esa evolución de las ideas en los hijos de los caudillos, ¿verdad? Son muy distintos en los gobiernos, ¿verdad? Inclusive algunos reniegan, y ahora que hablo de nacionalización bancaria, como don Pepe fue el que la propuso, bueno, le tocó a su hijo justamente revertir esa, esa decisión, y así creo que también pues pudiéramos identificar ahora algunas otras que por este momento no recuerdo. Había un tema, te como el decía, Incofer. como el Incofer, bueno, u otra, por ejemplo, que está por ahí. Bueno, los escándalos de la caja, por ejemplo, sucedieron en un gobierno social cristiano cuando era también parte de la De la corona, herencia. etcétera, ¿verdad? Así podemos identificar, entonces creo que eso ha llevado, digamos, a situaciones particulares ahí. Ahora, pues, para seguir quizá en ese repaso histórico, como hicimos en el caso del socialcristianismo, pues bueno, esas ideas socialdemócratas pues ya existían inclusive pues antes de lo que vemos, por ejemplo, en el tema de la década de los 40, ya se habían creado, por ejemplo, algunos partidos, como el partido de Jorge Bolio en 1923, si la memoria no me falla, con el tema de las huelgas bananeras, ¿verdad? Que te decía, era un partido que estaba muy centrado, los dos movimientos muy centrados en los temas laborales, en el tema de los sindicatos, y que después, bueno, da pie a que el Ejército de Liberación Nacional, que es el que se hace ganador la guerra civil del 48, pues se convierta en un partido político, ¿verdad? Y que se denomine como Partido Socialdemócrata, aunque ya existían también otros por ahí, la gente no lo sabe y como me decía un profesor, esto lo cuento no como parte de la materia, sino como anécdota. Bueno, don José Figueres Ferrer siempre tenía otro partido y otro partido con el que a veces él dice la historia, ¿verdad? Pues las personas que sí vivieron esos tiempos, que amenazaba cuando Liberación Nacional, pues
quizás quería tener un viraje ideológico en el que él no comulgaba, pues decía, bueno, yo que soy la máxima figura, me devuelvo al Partido Socialdemócrata del que él también había formado con don Enrique Obregón Valverde, si la memoria no me falla. Entonces, pues tenía esos temas, ¿verdad? Después de ahí, pues logra crear pues toda la institucionalidad, ¿verdad? A través de una intervención del Estado y es a través ya más bien de los 1980 donde también pues las personas van aceptando pues ideas más liberales. Dentro de la socialdemocracia hay una gran, no sé, polémica sobre si ha surgido lo que se denominó una tercera vía o una visión más liberal, quizá más moderna, que nunca terminó de materializarse, por ejemplo, sobre todo en Gran Bretaña o en Reino Unido, donde su principal teórico fue Anthony Giddens y que decía que ya también había que ir quitando un poco el tema de la intervención, adopción quizá un poco más de ideas liberales, pero que eso más aunado a ideas progresistas, quizá en un tema de, digamos, de desmarque de esas posiciones conservadoras y morales, y también yo diría respecto a familia y respecto al papel de la iglesia, que sí era muy parte o esencial del socialcristianismo o la democracia cristiana, pues uno lo va identificando, pues por ejemplo, dentro de esta agrupación. Entonces tienen posiciones que quizá ahora no son sorprendentes, pero que en su momento lo fueron, por ejemplo, respecto a temas como métodos anticonceptivos, como el divorcio, como el manejo secular de los cementerios, etcétera, que eran también, bueno, en Costa Rica fueron propios del liberalismo, pero que fueron recogidos por también aquí la socialdemocracia y que fueron dando pues esa distinción al punto de tener ese bipartidismo del que bien has hecho mención, Jonathan, y que también van experimentando un desdibujamiento, sobre todo yo diría en el caso de Liberación Nacional, y así está constatado en una enorme cantidad de bibliografía a partir de 1982, con el último gobierno de Luis Alberto Monge, donde, por ejemplo, se van adoptando pues ideas ya también de la globalización, que la globalización ha tenido un rol, digamos, o ha planteado desafíos enormes para las ideologías a adoptar posiciones más liberales o denominadas por neoliberales a partir de los últimos gobiernos y que han llevado pues a ese desdibujamiento o a ese agotamiento, si se puede decir, pues desde el punto de vista teórico de las ideologías que nos tienen en una situación. Ahora, así como hablábamos, y quizás ya para ir cerrando y hacer, como decíamos, en el caso del Partido de Unidad Social Cristiana, como surgieron una enorme cantidad de partidos, pues yo diría que también en el caso de Liberación Nacional, aunque quizá un poco más tardíamente que en el caso de Unidad Social Cristiana, bueno, el mejor ejemplo, el Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Que ya también ha sido capaz de llegar a gobierno, es un partido que se autodenominaba como socialdemocrático. Inclusive hay alguna facción, porque no diría que toda, dentro del Frente Amplio, ¿verdad? Que comulga, sí, y ahí tienen un enfrentamiento fuerte respecto al socialismo más ortodoxo y respecto al socialismo democrático, y que te decía, son ideas que también lo mencionábamos en el caso del socialcristianismo, que a través de todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial y que Alemania pues vivió las consecuencias, que hay también aquí una fundación en el país, la Fundación Friedrich Ebert, que capacita y que aglutina a estos partidos y te aglutina a estos tres que te he mencionado, al Frente Amplio, a Liberación Nacional, al Partido Acción Ciudadana y bueno, han surgido ahora nuevas agrupaciones. No sé si la gente recuerda, porque de ahí no sé si el apellido sirve de algo, pero el partido con el que Rodrigo Chávez regresa al gobierno lleva este apellido. Es el Partido Progreso Social Eso Democrático. social. Y así me imagino que vendrán otras alternativas. Ahora planteabas vos este movimiento de Esperanza Nacional, que creo que se llamará el de Claudio Alpizar, que también pues va a intentar arropar pues esta ideología. Esperanza Nacional. Esperanza Nacional, perdón, y que arropará estas ideas y que diría yo, pues vamos a ver pues esos diferentes matices ahí. Además, y cierro ya con esto, que también, como lo mencionábamos, hay organizaciones internacionales
que aglutinan, al igual que todos los partidos social cristianos a nivel mundial, a todos los partidos socialdemocráticos. En el caso de los partidos socialdemocráticos o con vínculos o con raíces socialistas, pues es la Internacional Socialista, ¿verdad? Que reúne una enorme cantidad de partidos a nivel pues, americano y a nivel mundial y que también da ayudas en temas de capacitación, en temas educativos y otra enorme cantidad de temas afines. Daniel, hace un reporte de sintonía Patricia desde el Curridebate, manda saludos y pues aplaude la iniciativa de hablar de estos temas, de generar esa conciencia para identificar, porque como bien decíamos, hace 30 años, 40 años era muy fácil saber cuál lado de la calle era verde y cuál lado de la calle era mariachi. Ahora no, ahora de hecho hasta uno guarda, mucha gente guarda las banderas por temor de que lo identifiquen, porque no es 100% claro qué es lo que se está pensando y es mucho del morbo ideológico y el morbo político sobre las agrupaciones partidarias lo que se mueve en la sociedad en este momento. Daniel, cuando hablamos de socialdemocracia y socialcristianismo, hablamos de sombrillas que a lo que estás explicando parecen ser muy claras de identificar, pero fracciones legislativas de los últimos periodos y la identificación de los partidos políticos hoy en día, parece que la sombrilla la quieren extender tanto de que uno no sabe exactamente a quién están cobijando o si quieren agarrar a todo el mundo con variaciones y tonalidades de discurso para que todo el mundo se sienta contento y se convierte el partido o la propuesta ideológica en algo más, como lo decías al principio, medio para llegar al poder. Sí, bueno, eso es justamente lo que has mencionado, digamos, lo has explicado todavía más sencillo de lo que yo lo he intentado hacer, Jonathan, que es ese desdibujamiento, ¿verdad? Esa ideología que te decía era una hoja de ruta, una guía respecto a hacer principios de ideas claves o puntuales. Pues sí, se intentó hacer esa sombrilla demasiado grande, se perdió la comodidad. Para utilizar también una expresión muy tica, ¿verdad? Se le echó agua al café, ¿verdad? Y entonces se volvió completamente ralo, ¿verdad? Y entonces ya no sabía nada, ya no se identificaba qué tipo de café era, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que realmente pues sucedió y aquí hemos visto pues dos tipos, uno de agrupaciones, que creo que fue el caso al menos de estas dos agrupaciones tradicionales, que intentaron estirar la cobija más de la cuenta, ¿verdad? O esa sombrilla al punto de perder su identidad y eso creo que se les ha cobrado electoralmente en los últimos años y también ha dado pie a esto que hemos mencionado de temas muy puntuales, ¿verdad? O de que esa cobija que no daba para tanto, bueno, entonces voy a centrarme en un tema específico o un tema que antes cubría, por ejemplo, el tema de esas ideologías para crear mi propio partido político. Y eso también creo que lo hemos observado y es un poco la situación en la que tenemos. Como sé que el tiempo ya nos va ganando y no sé si me dirá a dar tiempo, Jonathan, yo creo que aquí hay algo importantísimo de rescatar y que me parece a mí muy importante, sobre todo que te decía que te reconozco la importancia de estos programas. Y es que en esas divisiones que decías vos de tener claro, en Costa Rica sucedió algo que me parece a mí no ha sucedido en muchos países. Y sucedió que pudieron existir y convivir pacífica y democráticamente, pues estas dos ideologías por muchísimo tiempo y que inclusive tuvieron, no sé si la palabra sea la humildad, pero sí la inteligencia o el reconocimiento de que en esa situación tan acongojante o apremiante que fue la década de los 40 los gobiernos social cristianos y los gobiernos socialdemócratas no tuvieron el menor empacho en reconocer las fortalezas de unos y de otros. Y aquí, por ejemplo, que la llegada de, por ejemplo, de José María Figueres, pues mantiene las conquistas logradas a través de gobiernos social cristianos, que hablábamos, Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense del Seguro Social, todo lo que tenía que ver con el Código de Trabajo. Y así yo creo que ha venido sucediendo, bien que mal,
pues a lo largo de nuestra historia. Uno no observa un desmarcaje de que todo nuestro pasado fue fatal o una visión fatalista o apocalíptica. Solo quizás hasta esta administración, que yo creo que ya sí se ha venido construyendo un relato casi que todo lo que fue pasado fue malo. Y no creo que eso haya sido así tan necesariamente. Y me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, porque creo que hoy y además mañana vamos a abordar otras ideologías. Lo que dos ideologías o los dos partidos que construyeron el país que actualmente tenemos, para bien o para mal, alguna gente estará satisfecha en algunas cosas, alguna gente insatisfecha, es gracias al legado de estas dos ideologías. Daniel, ¿qué ves en el horizonte sobre estas dos ideologías? ¿Podrán sostenerse como forma de pensamiento o ya en ambos casos habríamos llegado al punto de quiebra en donde se convierte simplemente en vehículos que están tratando de conservar su voto duro y que están tratando de formar movimientos que los mantenga vigentes? ¿Cómo podemos interpretar el hoy y el futuro cercano, por lo menos que se ve a lo largo de este año y del próximo periodo para ambas ideologías? Es una muy buena pregunta, Jonathan, pero también me parece que el peso de estas dos ideologías al que yo hacía referencia se da porque las dos fueron, pues, o tuvieron roles preponderantes en el clivaje que ha marcado la historia política nuestra, que fue la guerra del 48. Hoy esas personas que estuvieron marcadas por esa guerra, por ese clivaje político, ya están saliendo del padrón electoral. Es decir, a la gente ya hoy no le interesa, ¿verdad? Muchas de estas conquistas o las dan ya como por temas de, digamos, las asimilan como propias, como que no hubo una lucha o no reconocen esta lucha histórica que existió. Entonces me parecen, desconozco cuál vaya a ser el próximo clivaje político, pero sí creo que mucho de lo que hoy está afectando a Liberación Nacional y a Unidad Social Cristiana, como las dos partidos quizá más emblemáticos de estas ideologías, aunque te decía, existen en otras agrupaciones, PAC, etcétera, es que me parece han sido, a mi criterio muy personal, y aquí puede haber gente que no esté de acuerdo, fueron fenómenos demográficos. ¿Qué quiero decir yo con fenómenos demográficos? Personas que como ya hoy ya no, vamos a ver, no encuentran que este acontecimiento, como fue la guerra del 48, pues haya marcado sus vidas considerablemente, pues no tiene esto mayor influencia. Y esto ha dado pie a que otras ideologías o que más bien el rechazo de las ideologías pues adquiera cada vez un rol más fundamental dentro Daniel, de las decisiones electorales y eso es lo que me parece que estamos viendo. Así que yo, para serte franco y cerrar así de manera muy concreta, no visualizo pues un futuro pues nada alentador para la defensa a ultranza de estas ideologías e inclusive me parece que reconocería o me parecería quizá un poco no sé si anticuado, pero sí un poco descontextualizado, sí, pues que sigan surgiendo agrupaciones en este momento en defensa de las ideologías clásicas que hoy hemos comentado. ¿será acaso que la forma de poner en escena estas ideologías por parte de estos partidos ya no, la población ya no siente que les trae esa respuesta a los problemas? Hay una desconexión dentro de lo que el deber ser de la ideología dice y lo que el hacer está sucediendo. Totalmente, y además creo que siempre sucede ahí. En teoría todo siempre es muy bello, ¿verdad? Muy bonito, romántico. El tema es que las personas que tienen que ejecutar esos postulados son humanos y como humanos tienen errores, ¿verdad? Y también hay malas aplicaciones a veces, pues, de la teoría. Así que la gente siempre juzga, pues, a veces a las ideologías y se les olvida a veces con el tema de los humanos. Eso sucede, pues, históricamente, pues, prácticamente con todas las ideologías que han existido. Y eso creo que pasa a una factura alta. Creo que también hay algunos elementos, por ejemplo, de que las circunstancias de las que fueron producto de estas ideologías, hoy son circunstancias muy distintas, Jonathan. Hoy, por ejemplo, ya el tema del carácter, por ejemplo, laboral es muy distinto al rol preponderante que tenía, Claro. por ejemplo, cuando surgen estas ideas. El rol, por ejemplo, también de las
propias religiones, ¿verdad? Eran también visiones también muy católicas o cristianas. Hoy hay una diversidad de credos donde la gente comulga, donde tienen diferentes interpretaciones. Así que me parece, les ha costado pues adaptarse a los nuevos tiempos y de ahí yo diría que viene mucho de sus crisis, tanto desde el punto de vista ideológico como también creo que de la misma explicación aplica para este tipo de agrupaciones. Una falta de adaptación a los tiempos. Daniel, muchísimas gracias por el análisis del socialcristianismo y la socialdemocracia. Mañana nos volveremos a encontrar para analizar otras ideologías que hoy están siendo parte del escenario nacional. A las órdenes, Jonathan, encantado. Y gracias a todos los que han estado en sintonía en 89.1 FM. En pocos minutos en el canal de YouTube Red Democrática estaremos colocando este programa. Hasta mañana, si Dios así lo permite.